le agradezco al doctor Montiel por tomarme en cuenta para participar de las clases del posgrado de pediatría. Hoy voy a hablarles sobre el manejo y abordaje de la primera crisis epiléptica. Yo soy Evelyn Chávez. Y bueno, decir de que las crisis epilépticas sabemos de que van a ser un motivo de consulta principal en el servicio de urgencias. De manera general, el 10% de la población va a presentar una crisis epiléptica en su vida y esta la va a presentar sobre todo en el periodo de la infancia o de la adolescencia. Entonces, para definir qué es una crisis epiléptica, pues la definición está como una presencia transitoria de síntomas y o síntomas que se debe a una actividad eléctrica anormal hipersincrónica del cerebro. Y el que solo el paciente presente una única crisis epiléptica, esto no vuelve a ocurrir, a esto no se le va a llamar epilepsia. La Liga Internacional contra la Epilepsia define a la epilepsia, ¿verdad?, con estos 3 enunciados. Entonces, para que pensemos que nuestro paciente está con un cuadro de epilepsia, tiene que presentar al menos 2 crisis no provocadas con una diferencia superior a 24 horas, o que presente una crisis no provocada o refleja y que presente antecedentes familiares relevantes, que tenga un electroencefalograma patológico, una resonancia magnética cerebral alterada. Entonces, la probabilidad, sabemos de que va a ser arriba de un 60% en los próximos 10 años que él vuelva a presentar una crisis epiléptica. O que nosotros nos encontremos frente a un paciente en el que ya diagnostiquemos algún síndrome de epilepsia. Por ejemplo, los síndromes que debutan antes de los 2 años de vida, como síndrome de Dravet, síndrome de West. Entonces, muchas veces ya nosotros podemos orientar que el paciente está con algún tipo de síndrome, ¿verdad? Ya sea porque lo orientamos por la clínica, el electroencefalograma y los hallazgos que nosotros ya tenemos de pruebas complementarias. Entonces, nuestra primera tarea como clínicos es primero determinar. Tenemos que determinar. No están pasando. Carlitos, ¿tú tampoco las ves? Bueno, ¿y todos los demás lo miran? No. Sí, la primera tarea. Sí, se ve. Sí, doctora. Va, gracias. Si alguien más no lo ve, Bueno, entonces, como les decía, la primera tarea que tenemos como clínicos es determinar si estamos frente a una crisis epiléptica o frente a un imitador de crisis, que a esto se le llama trastorno paroxístico no epiléptico o evento paroxístico no epiléptico. Entonces, esta es nuestra primera tarea, determinar si estamos frente a una crisis o no. Y para esto les voy a contar de este paciente. Es un paciente que debuta a los 6 meses de vida con estos episodios. Si no lo ven, me dicen. Este bebé presentó episodios de desconexión, alteración del estado de conciencia, desviación de la mirada hacia la izquierda y ante los estímulos no respondía, ¿verdad? Otra vez lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Totalmente está desconectado. La mirada hacia la izquierda, no responde. La mamá se puso un poco nerviosa, lo movía para ver si respondía. Y nada. Y bueno, estos son los videos o los casos que a uno le llegan en la consulta o los que les van a llegar a ustedes, ¿verdad? O que les llegan en el hospital. Entonces, uno tiene que saber determinar si estamos frente a una crisis epiléptica o no. Aquí el punto está de que yo llevo ganancia porque sé los antecedentes de este niño, ¿verdad? Y Rodolfo en sus antecedentes, pues tenía un crecimiento y desarrollo con retraso en los hitos y era un niño que pues sí estaba, digamos, en cuanto a su desarrollo, pues el nene pues no estaba bien.
O sea que de entrada sí iba a pensar yo de que él estaba haciendo crisis epilépticas y que esto no era un trastorno paroxístico no epiléptico. Y esto se los comento porque al inicio el pediatra de Rodolfo pensó de que se podía tratar de algún reflujo gastroesofágico, pues por la edad o que se estaba atragantando con la comida. Y bueno, esto fue al inicio. Entonces, el segundo punto, cuando ya determinamos si estamos frente a una crisis epiléptica o no, tenemos que clasificar qué tipo de crisis está presentando el paciente. Entonces, la propuesta que hace la ILAE es una propuesta muy concreta y muy específica. Y según el tipo de crisis, tenemos que orientarlo si es de inicio focal, generalizado o de inicio desconocido. Entonces, para que nosotros podamos clasificar el tipo de crisis, lo podemos hacer con los datos que las familias nos brindan. O sea que es importante escuchar a los papás y decirles que a detalle nos indiquen qué fue lo que ha pasado. Porque si se dan cuenta, en la mayoría de ingresos que hacemos hospitalarios, todo está descrito como una crisis tónico-clónica generalizada. Y esto no es así. Ni todas las crisis son tónico-clónicas generalizadas y no todos los pacientes presentan los mismos síntomas. Entonces, sí tenemos que ser muy minuciosos cuando hacemos la historia clínica. En este caso, pues en el inicio focal, cuando se clasifican, podemos ver que puede tener motor o no motor. Cuando es de inicio generalizado, puede motor o de tipo ausencia. Y bueno, pues cuando los pacientes también no te pueden dar muchos detalles, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros orientamos que el tipo de crisis era de inicio focal con alteración de la conciencia, inicio no motor. Así fue como nosotros el tipo de crisis del paciente. Y en cuanto a la semiología, sé que dejamos estos términos cuando son tónicas, tónico-clónicas, mioclónicas. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tengamos los conceptos muy claros. Y nosotros en neurología, aparte de que tenemos los conceptos en cuanto a la semiología de las crisis, también tenemos datos específicos en los electroencefalogramas, sobre todo en aquellos electroencefalogramas en lo que los niños hacen algún tipo de crisis epiléptica, que es cuando tenemos el patrón ictal, que nosotros sí podemos determinar qué tipo de crisis puede ser. Entonces, es importante que tengamos los términos correctos para poder describir las crisis. Y esto era lo que volví a decir, a repetirles, ¿verdad? Que un poco lo hacemos también porque al final todo es tónico-clónico generalizado y no es así. Y aparte de lo tónico, clónico, ausencias, también hay otros que podemos clasificar nosotros, digamos, síntomas que puede tener el paciente. Uno de estos son los automatismos, y los automatismos son esos movimientos que puede hacer el paciente, lo puede hacer con el estado de conciencia alterado, puede tener amnesia inclusive de lo que está haciendo. Entonces, los automatismos pueden ser orales, pueden ser faciales, pueden ser manuales, pueden ser en el cuerpo. En los niños son frecuentes es el chupeteo, movimientos de boca. Cuando ya son más grandes, ¿verdad? Son pacientes que se pueden desvestir, que pueden caminar, que pueden correr, pero los pacientes no recuerdan los episodios. Luego están las sensoriales y emocionales, y como su nombre lo dice, sensoriales que manifiestan alguna sensación, y emocionales alguna emoción, y esto lo puede describir sobre todo los que son adolescentes, que antes de sus crisis, cuando ya tienen algún desvanecimiento, cuando le preguntas al paciente de qué siente o qué pasa antes de que pueda tener la pérdida del conocimiento, hay algunos pacientes que te describen que tienen sensación de miedo, o hay otros que te pueden describir de que tienen alguna sensación como de opresión en el pecho o de sensación en el epigastrio, que es un malestar, no te saben decir el qué, pero que sienten un malestar. Entonces, a nosotros todo esto nos orienta para localizar dónde puede venir la crisis, ya sea a nivel frontal, parietal, de la ínsula, a nivel occipital.
Entonces, por eso cada síntoma para nosotros en neurología sí es importante. En cuanto a lo cognitivo, pacientes que te pueden presentar afasia, calculia, que tengan problemas de la atención o que puedan ver, incluso puedan tener alucinaciones. Entonces, esto también puede formar parte de las crisis epilépticas. Y en cuanto a los signos autonómicos, pues toda la alteración de la disfunción del sistema nervioso autónomo, que puede ser cambios pupilares, diaforesis, algunos signos gastrointestinales, urinarios, que pueda presentar el paciente. Entonces, todo esto es para que nosotros tomemos en cuenta de que son conceptos básicos y que a la práctica sí lo tenemos que llevar, y si nosotros no sabemos clasificar el tipo de crisis que pueda tener el paciente, pues simplemente pues escribe que de inicio desconocido, porque a veces no tenemos los detalles. Y bueno, el otro punto es que si ya sabemos que estamos frente a una crisis epiléptica, tenemos que determinar si esta crisis epiléptica es provocada o no provocada, ¿verdad? La mayoría de crisis en las que nosotros vamos a ver a veces en urgencias van a ser de tipo provocado, de tipo secundario A. Y lo más frecuente en pediatría es que pueda ser por alteraciones metabólicas, infecciones del sistema nervioso central, alguna intoxicación, lesiones cerebrales, un accidente cerebrovascular que no es tan frecuente. Y aquí marqué la diarrea aguda porque esto pasa mucho con frecuencia en los pacientes que con gastroenteritis pueden hacer crisis parainfecciosas, ¿verdad? Entonces, en los síntomas agudos diarreicos sí puede ser esto muy relevante. Entonces, casi un 30% de las primeras crisis epilépticas son provocadas por daño agudo cerebral, por alteraciones metabólicas o tóxicas que van a alterar el sistema nervioso central. Y aquí en las crisis provocadas no podemos dejar de mencionar a las crisis febriles, que sabemos que debutan desde los 6 meses de vida hasta los 5 años. Hay literaturas que mencionan que es hasta los 6 años. Entonces, las crisis febriles también forman parte de estas crisis provocadas. Entonces, como un apartado, les hablaba de las gastroenteritis, y aquí como dato importante, digamos, las dos etiologías que están bien descritas en los pacientes que pueden presentar crisis epilépticas es en los pacientes que tienen un norovirus o un rotavirus. Y fíjense que en estos pacientes las crisis las pueden hacer en salvas. Eso significa que pueden hacerte un clúster de crisis, te pueden hacer un cúmulo, un grupo de crisis, te pueden hacer varias crisis durante el día en el ingreso hospitalario, y eso estresa a los papás un montón, porque claro, si el niño te está convulsionando en el día 3, 4 veces, los papás pues se desesperan mucho. Y el pronóstico de estas crisis es benigno, la verdad que es bueno, no hace falta muchas veces hacer estudios, pero creo que el problema está más en la ansiedad que se pueda manejar en los pacientes cuando están ingresados y que presenten 3, 4 veces las crisis, ¿va? Porque los papás pues se agobian bastante. Entonces, tener en cuenta que ellos te pueden hacer estas salvas de crisis, ¿verdad? Para que ustedes también explicar a los papás que esto en estas etiologías puede pasar. Y bueno, y en las crisis no provocadas, ya como su nombre lo dice, pues aquí no se logra reconocer una causa aguda directa, y esto puede ser la primera manifestación que nosotros estemos frente al debut de un niño con epilepsia, ¿verdad? Entonces, el riesgo de que un paciente presente que tenga una crisis no provocada, el riesgo de que en los 5 años vuelva a presentar una crisis es de un 45%. Y cuando tú tienes un paciente que ya ha hecho 2 crisis epilépticas no provocadas, el riesgo que vuelva a pasar en los próximos años, esto aumenta a casi el doble, casi un 87%. Y esto pareciera un dato que no es muy relevante, pero los papás sí te lo preguntan en la consulta. Preguntan qué riesgo hay de que lo vuelva a pasar. Entonces tú decís de que si es una, pues casi es un 50%, y que si es un 2, ya casi que va llegando al doble, ¿verdad? Casi un 90% de que pueda volver a pasar la crisis. En cuanto a la etiología de la epilepsia,
Esta es una gráfica, digamos, representativa porque hace unas décadas, pues, en la mayoría de qué era lo que le causaba la epilepsia era de origen idiopático, o sea, no conocíamos. Y ahora sabemos de que tiempos ya después, con todas las técnicas que hay, con las nuevas secuencias de todo lo genético, ya nosotros podemos determinar si pueden existir anomalías cromosómicas o mutaciones genéticas. Esto en la mayoría de causas que no conocíamos antes. Y bueno, según la clasificación de la epilepsia, primero ya sabemos que tenemos que clasificar qué tipo de epilepsia, tipo de crisis, perdón, presenta el paciente, si es focal, generalizada o desconocida. El siguiente punto, si ya sabemos qué tipo de crisis presenta, podemos orientar a qué tipo de epilepsia presenta, si es focal, si es generalizada, si es combinada, generalizada y focal o si es desconocida. Y aquí me detengo porque cuando ya empezamos a estudiar qué tipo de epilepsia tiene el paciente, es cuando tenemos que pensar en otras etiologías, ya sea por alteraciones estructurales, por alteraciones infecciosas, metabólicas, inmunitarias. Y el apartado de genética siempre está, no lo podemos a veces aislar porque tenemos anomalías estructurales como displasias corticales que podemos hacer diagnóstico con genética, o tenemos alteraciones de errores innatos del metabolismo que tenemos que hacer diagnóstico con genética, o tenemos alteraciones inmunitarias que podemos hacer diagnóstico con genética, o sea que la genética para nosotros en cuanto a la epilepsia sí es muy importante. Y después de conocer qué tipo de crisis, qué tipo de epilepsia tiene el paciente, valorar si podemos nosotros orientarlo a algún tipo de síndrome epiléptico. Con esto sí es una clase totalmente aparte, porque el debut el tipo de síndromes epilépticos sí depende de las edades, ¿verdad? Entonces sí están bien descritos los síndromes epilépticos. Entonces ya cuando nosotros tenemos reunido todo esto, a veces sí podemos orientar si estamos frente a algún tipo de síndrome epiléptico en el paciente. En cuanto a la historia clínica, miren, estos 4 puntos sí es muy importante hacerlo con todos los niños que te vengan con alguna crisis epiléptica. Primero tenemos que preguntar qué estado previo presentaba el paciente antes de que presentara pues, el episodio que estaba haciendo. ¿Qué pasa durante el episodio? Que se los describan tal cual pasó, si es que tenemos datos. ¿Qué pasa después del episodio? Si se queda cansado, si se queda obnubilado, si se queda somnoliento, si no pasa nada y él se queda bien. Esto a nosotros sí nos interesa. Y tenemos que preguntar si existe un factor desencadenante, ¿verdad? Si el paciente tenía fiebre, no tenía fiebre, si tenía alguna infección asociada, porque para nosotros esto sí va a ser muy relevante. Y luego la historia clínica, que sabemos de que obtenemos un gran porcentaje de orientación diagnóstica con cada detalle. En neurología, y creo que también en otras especialidades, es muy importante preguntar si hay consanguinidad en la familia, y esto se pregunta por todas las enfermedades genéticas recesivas. Esto siempre lo digo, siempre preguntamos a las familias si hay consanguinidad. También le preguntamos a la madre si ha tenido abortos, cuántos abortos, si supo la causa o no, y si hay qué antecedentes hay en la familia de enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas. Y otro antecedente que es muy relevante y que sí hay que escribir, es el neurodesarrollo que presenta el paciente. Porque no es lo mismo estar frente a un niño que tiene un neurodesarrollo completamente normal para edad a niños que tienen retraso global del desarrollo. Y en cuanto a la exploración física, tal vez sobra decirles de que hay que acostumbrarse a desvestir a los pacientes. Hay que desvestir a los pacientes, hay que evaluarlos de pies a cabeza. Tal vez en urgencias a veces es muy difícil hacerlo, pero en planta, en servicios ya va a ser un poquito más fácil. Entonces hay que acostumbrarse a hacer toda la exploración completa. Si tenemos el perímetro cefálico y tenemos una cabecita que sea pequeña o grande, acostúmbrese también a medir la cabeza a los padres, qué fenotipo presenta el paciente. Nosotros en cuanto a la piel y al cabello, pues nos da muchos detalles por algunas enfermedades, sobre todo de los errores innatos del metabolismo, el estado nutricional que tenga el paciente. Hay algunos pacientes con errores innatos del metabolismo que tienen algún olor específico y siempre vamos
buscando que, aparte de, pues, de toda la evaluación que se puede hacer neurológica, siempre miramos que no tengan megalias, y esto se busca por las enfermedades de depósito, errores también innatos del metabolismo o pues enfermedades raras. Con nuestro caso clínico con Rodolfo, pues Rodolfo es un segundo hijo de padres sanos, no había consanguinidad. Él tenía un hermano, Rodolfo tiene un hermano mayor, totalmente sano, no habían abortos en la familia. Y en cambio en los antecedentes personales sí había algo a destacar, y es que ella hizo todo su control en Jutiapa, y lo que está a destacar es que en el último trimestre la ginecóloga, pues por ultrasonido vio que había una probable alteración estructural cerebral, pero en general no le dio como un diagnóstico exacto, solo le dijo, creo que algo está normal, pero bueno, tal vez no es muy concluyente, total de que tampoco, dirían los españoles, no se mojó con el diagnóstico, o sea que tampoco no le pudo decir el qué, ¿verdad? Entonces este nene nace por cesárea, fue un prematuro tardío, pesó 4 libras 1 onza, no le hicieron tamizaje metabólico neonatal, aparentemente no tuvo ninguna incidencia, pero el debut de las crisis fue a los 6 meses, pero ya antes el nene ya tenía retraso global del desarrollo, y su pediatra lo había derivado para que hicieran terapia de estimulación. Entonces, esto también es otro dato importante. Si ustedes detectan que ya el paciente tiene un retraso del desarrollo, pues lo derivan para terapia de estimulación y hay que buscar las causas. Entonces, y a veces como pediatras, pues nos quedamos con un límite, ¿verdad? Nos quedamos limitados o queremos tal vez una evaluación diferente, hay que derivarlos con el especialista, con neurología, ¿verdad? Esto es lo ideal para conocer por qué es que el niño va atrasado. La cosa que la exploración física de Rodolfo, cuando ya se explora a Rodolfo tenía era un fenotipo llamativo. Tenía una microcefalia, estaba menos 3 desviaciones estándar en comparación de peso-talla. La cara, pues era una cara ovalada, tenía leve retromicrognatia, paladar ojival, las orejas eran de implantación baja. Tenía, pues, a la exploración física había mucha hipotonía axial, sobre todo de tronco, había sostén cefálico, y bueno, aparte había criptorquidia bilateral. Este paciente, 6 meses de edad, debuta con las crisis, lo ve el primer neurólogo, y bueno, el neurólogo dice, hagámosle electroencefalograma, salió normal, y bueno, dice, bueno, pero esto es muy sugestivo de crisis epilépticas, así que dejémosle tratamiento, le deja ácido valproico. Un mes después, ellos consultan con otro neuropediatra y dice, bueno, hagámosle una tomografía. La tomografía, pues, revela que hay una sospecha de disgenesia, que no está bien formado, o agenesia, que no tiene cuerpo calloso, pero que no es concluyente. Dicen, bueno, esta tomografía está así, pero no es concluyente. La neuropediatra que lo evalúa le dice, bueno, dejémosle el ácido valproico, y lo dejan así, no piden más estudios. Pasa de que ellos lo dejan así, ¿verdad? Como se controló con el ácido valproico, dijeron, bueno, dejémoslo así, pero casi al año, casi tenía ya 1 año, 8 meses, empieza con aumento de crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas ya eran presentadas, hubo unos episodios que hizo estatus epiléptico. Entonces terminaban en los hospitales, y casi que en lo privado, como ya los conocían, les dicen, miren, mejor ya no acuda aquí porque nosotros ya no tenemos más que hacerle. Entonces fue muy agobiante porque ellos estaban en Jutiapa. La cosa que ellos, como ven que hay aumento de crisis, aumenta la frecuencia, no mejora, ellos ya consultan con otros 2 neurólogos pediatras, o sea que en total ya iban 4 neurólogos pediatras. Ahí pues retiran el ácido valproico, uno de ellos le dice, empecémosle levetiracetam, asociémosle clobazam, a ver cómo va, para que las crisis se controlaran. La cosa que este niño pues no, que no se controlaba, y los papás en todo ese momento, cuando hubo el aumento de crisis, sintieron el agobio porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, en general, cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico de la primera crisis epiléptica, si nosotros orientamos que puede ser una crisis epiléptica no provocada,
pues tenemos que hacer todas las analíticas, ¿verdad? Descartar todo lo infeccioso. Según la clínica del paciente se les tiene que hacer punción lumbar, sobre todo en el periodo neonatal o en los lactantes, los menores de 2 años que tienen estas epilepsias fármaco-refractarias, pues ya uno valora otras patologías que son menos frecuentes, como los errores innatos del metabolismo. Sé que en el hospital y aquí en Guatemala en general estamos muy limitados y el costo para hacer aminoácidos y ácidos orgánicos en orina, el costo para sacarlo al extranjero es muy elevado. Entonces, pero aunque sepamos que para nosotros en Guatemala es muy difícil detectar estos diagnósticos, está bien que nosotros tengamos conocimiento de que lo tenemos que pensar. Y lo digo porque en otros países forma parte del abordaje diagnóstico. Entonces, aunque nosotros digamos ahora, bueno, pero aquí en Guatemala no lo podemos hacer. Y está bien, pero lo tenemos que saber. O sea, aunque no lo podamos hacer en Guatemala, tenemos que saber de que forma parte del abordaje diagnóstico. Entonces ya nosotros pues ya descartamos todo lo que pueda ser de causas tratables. Y cuando nosotros pensamos en hacer una tomografía axial computarizada cerebral, las indicaciones, sobre todo hacer un ataque cerebral en urgencia, las indicaciones sería que el paciente presente focalidad. ¿Y esto qué significa? Sí, que después de la crisis epiléptica que presenta el paciente, nosotros veamos que el paciente no mueve una parte del cuerpo. Esto se le llama parálisis de TOD, que no tiene movimiento de una parte del cuerpo, que veamos que las crisis son focales, que los padres te digan de que tuvo antecedente de algún traumatismo o que tenga el niño antecedentes de tumor cerebral. Entonces, sí tenemos que hacer un TAC de urgencias o que nosotros con los signos clínicos sospechemos que estamos frente a una meningitis o que pueda tener un absceso cerebral el paciente, sí le hacemos entonces una tomografía. O lo que podemos tener, ¿verdad? Que son los signos de hipertensión intracraneal, que también podemos hacerle de urgencia una tomografía axial computarizada. Ahora bien, si te llega el paciente, presentó la crisis y el paciente está completamente bien y recuperado, no se hace tomografía axial computarizada cerebral solamente porque hay angustia familiar. Muchas veces esto lo veo más en lo privado, que le hacen la tomografía para que los padres se queden tranquilos. Y esto no, y tenemos que sopesar porque es irradiar al paciente. Entonces, si existen estos signos claros de que tiene una focalidad neurológica como tal, se hace tomografía urgente. Si no hay indicación, pues no la merita. Y de ahí que nosotros, por excelencia, cuando estamos estudiando un debut epiléptico, esto es así, nosotros pedimos la resonancia magnética cerebral, esto es por excelencia, el gold estándar es el diagnóstico. Y bueno, tenemos la resolución 1.5 y ya Guatemala tiene la 3 Tesla. El año pasado creo que se los había comentado a los residentes. Ahora Tecniscan tiene el 3 Tesla, es el único centro que lo tiene. En Barcelona sí se contaba en el hospital con el 3 Tesla y era lo que se hacía a todos los pacientes, y es que la resolución cambia mucho. Entonces, aquí en la imagen podemos ver como 1.5 y 3 Tesla las diferencias, y esta es una displasia occipital, y podemos ver la diferencia que hay entre esta imagen y esta. Esta es la de mejor imagen, la 3 Tesla. Y podemos ver también en cuanto a las imágenes de abajo, cómo cambia la diferencia de imagen. Entonces, la resonancia magnética cerebral nos va a permitir a nosotros detectar aquellas lesiones que son más sutiles, todas las displasias corticales o las esclerosis mesiales del hipocampo. Entonces, sin duda, nosotros por excelencia, pues sí, utilizamos la resonancia magnética cerebral. Ahora bien, en cuanto a pensar en los pros y los contras de la resonancia y la tomografía, los pros para hacer una tomografía es que, bueno, sabemos de que en hospital es mucho más barato, va a ser fácil, es pues muy asequible para que lo podamos hacer. Si es rápido, pues no vamos a necesitar sedar al paciente, y lo utilizamos sobre todo en aquellas alteraciones, también nos va a servir mucho para las alteraciones de las infecciones por TORCH, que se pueden ver con más facilidad las calcificaciones, o en el Sturge-Weber, que también tiene se pueden ver anomalías por calcificaciones, las angiomatosis. Entonces también nos va a servir para esto. El contra de las tomografías computarizadas cerebrales es que pues es alta exposición a la radiación,
tenemos una baja resolución de las imágenes, baja sensibilidad, y bueno, para ver algunas lesiones como las displasias corticales nos quedamos muy cortos. En cambio, la resonancia magnética cerebral, los pros, sabemos de que tiene alta sensibilidad, menor radiación, casi que no se irradia el paciente, podemos detectar aquellas anomalías que no se pueden ver con la tomografía, y el contra es que hay que sedar al paciente, que si tiene algún tipo de implante, pues no se le puede realizar. También estamos limitados por el costo. El costo en cuanto a una resonancia en un centro adecuado, pues está sobre los 4,000 quetzales, con sedación va sobre los 5,000. Entonces, esto sabemos que el promedio que gana un guatemalteco, pues no son los 5,000 quetzales, en general no es lo que ganan. Entonces, sí termina siendo el costo muy elevado, ¿verdad? Entonces, serían los contras para hacer una resonancia magnética cerebral. Y en cuanto para hacer un electroencefalograma, yo creo que todos tenemos claro de cuáles son sus indicaciones. Para nosotros, todos aquellos niños que debutan con una crisis epiléptica no provocada, sí los tenemos que estudiar y nos sirve para ver si podemos clasificar el tipo de crisis, la epilepsia, si es focal, si es generalizada, para que nosotros podamos determinar qué tipo de fármaco podemos utilizar en el paciente. Y también nos sirve para todos aquellos pacientes en los que nos encontramos con trastornos paroxísticos no epilépticos, crisis psicógenas, y que esto es muy frecuente en los adolescentes. Cuando nosotros pedimos un electroencefalograma inmediato, un electroencefalograma de urgencia, creo que en el Hospital Roosevelt todavía no cuentan con uno, pues se pide un electroencefalograma urgentemente, y si están en uno privado, ustedes lo pueden pedir urgentemente cuando ustedes sospechan que el paciente está en un estatus epiléptico, ya sea convulsivo o no convulsivo. ¿Qué significa esto? Convulsivo es que tenga movimientos y todo, ¿verdad? Y no convulsivo es que tenga alteración completamente de la conciencia, que el paciente no se recupere y que estén sospechando que pueda estar teniendo un estatus no convulsivo, se tiene que pedir con urgencia. Otra, que durante un tiempo esperado el paciente ha tenido una crisis y el paciente no se recupera, también hay que hacerle un electroencefalograma. O que nosotros veamos de que tiene alteración del estado mental, que es muy fluctuante durante las horas en que tenemos al paciente en observación, pues sí amerita entonces hacer un electroencefalograma. Si es el caso que el paciente está estable y ya se recuperó, pero es por angustia familiar, esto no es indicación para hacer un electroencefalograma de urgencia. Y bueno, con Rodolfo, esta es la resonancia magnética cerebral que tenemos. Cuando yo lo conozco ya se le pide, porque si se recuerdan tenía una tomografía que no era concluyente, y a la resonancia que se le solicita pues completamente tiene agenesia del cuerpo calloso, no se ve cuerpo calloso en el corte sagital. En el corte axial pueden ver ustedes que tienen una dilatación ventricular. Por lo demás pues no hay otra descripción para este momento. Rodolfo contaba con 3 fármacos, que era el ácido valproico. Yo le volví a dejar el ácido valproico, tenía levetiracetam, y el clonazepam solo lo utilizábamos cuando empezaba con este clúster, con esta salva de crisis. Entonces ya le dejaba con el clonazepam, pero de una manera como para, digamos, abortar sus crisis. Este fue el electroencefalograma que se le hizo de control. Todo lo que es número impar es el hemisferio izquierdo, el número par el hemisferio derecho, y por las letras es según en dónde está localizado, ya sea la región temporal, occipital, central, frontal. Y bueno, aquí miramos estas anomalías, esas anomalías de punta onda, sobre todo eran más expresivas en la región izquierda. Este era el electroencefalograma. Las anomalías que tenemos aquí fueron anomalías interictales. Esto significa que el paciente durante el electroencefalograma no presentó ninguna crisis. Usualmente la mayoría de electroencefalogramas que vemos nosotros acá en Guatemala son interictales. El paciente no presenta ningún tipo de crisis, ¿verdad? A nosotros nos interesa mucho en neurología, más en epilepsia, nos interesa mucho tener los electroencefalogramas ictales, que es que el paciente te presente una crisis durante el registro, para ver de dónde es que viene la crisis, ¿no? En cuanto a la orientación diagnóstica con Rodolfo, primero, si se recuerdan, dijimos que el tipo de crisis lo orientamos como a crisis de inicio focal, no motor, con alteración del estado de conciencia.
con el tipo de epilepsia focal, estructural, porque tenemos ya una resonancia magnética cerebral alterada con agenesia del cuerpo calloso. Entonces lo dejamos como una focal estructural y lo determinamos como un síndrome genético a clasificar. ¿Por qué? Porque el nene no solo tenía la agenesia del cuerpo calloso por resonancia, aparte tenía la epilepsia, aparte el retraso global del desarrollo, y no olvidemos el fenotipo dismórfico que ya presentaba Rodolfo. Aquí no escribí lo de la microcefalia, pero que ya sabemos que él pues contaba con muchas más cosas, entonces era un síndrome genético a clasificar. Las agenesias del cuerpo calloso, en su mayoría la etiología puede ser de causa genética en un buen porcentaje, luego se piensa en las causas infecciosas o vasculares. Nosotros descartamos las causas infecciosas o vasculares porque pues la mamá había hecho todos sus controles y no había nada de esto relevante. Nosotros, pues por el fenotipo y cómo estaba Rodolfo, pues lo orientamos a causas genéticas y está asociado en un buen porcentaje a anomalías, ya sea en mutaciones genéticas o anomalías cromosómicas. Entonces orientábamos que sí podía haber algo genético. Entonces a Rodolfo se le envía a genética para determinar cuál era el estudio genético que se le podía pedir. Sabíamos que el doctor Cabrera iba a pedir ya sea un cariotipo o un microarreglo. El microarreglo tiene mejor resolución que el cariotipo, ve de lesiones o duplicaciones, ¿verdad? Esto es la función del cariotipo del microarreglo de mejor resolución, pero es mucho más costoso. Y pues nosotros le solicitamos el microarreglo porque fue el estudio recomendado por el doctor Cabrera y el estudio fue positivo, significa de que sí encontraron que había una delesión patogénica, una delesión que ya está descrita y que era una delesión en el cromosoma 1 del brazo largo Q43, Q44 y está descrito así tal cual, se llama síndrome de microdelesión 1Q43, Q44. Así lo encontramos, así está determinado. Y al final, pues, tuvimos el fin de la odisea diagnóstica. Después de 2 años, 3 meses que había debutado con las crisis epilépticas, ya con este estudio genético se logró determinar el diagnóstico que tiene Rodolfo, cuál iba a ser el pronóstico y que a la familia al final tuvo una razón del por qué Rodolfo pues está con todas estas crisis. Y fíjense que este síndrome de microdelesión 1Q43, Q44 es una enfermedad rara. En todo el mundo están descritos 230 casos. Yo no he publicado este caso. La verdad que sí es un caso interesante. La prevalencia está descrita en menos de 1 en 1 millón de recién nacidos. La herencia puede ser mutaciones de novo, que puede ser que el paciente lo haga, o puede estar determinado también en una herencia autosómica dominante o de etiología desconocida. En este caso, Cabrera había recomendado que se le pudiera hacer un FISH directamente para el cromosoma 1 a los padres, pero esto ya no se les hizo, los papás tampoco quisieron. Y en cuanto al manejo, es un manejo multidisciplinario, no tiene cura, solo tiene que recibir las terapias y todo lo que le pasa a él, epilepsia, el retraso, la discapacidad que pueda tener, está descrito en este síndrome. Entonces, nosotros cuando pensamos, porque ahora pueden decirme, bueno, pero ¿en qué pacientes nosotros podemos ya considerar hacer un estudio genético? Y miren, ustedes, si tienen pacientes que ven que tienen estas epilepsias farmacorefractarias o niños que tienen epilepsia y tienen otras cosas asociadas como trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo, o niños que te debutan con crisis epilépticas antes de los 2 años, o que tengan epilepsias focales, pero que no tengan ninguna lesión en resonancia magnética cerebral, pero tengan antecedentes familiares o que tengan resistencia al tratamiento o que tengan alguna malformación cerebral, son niños que tenemos que valorar hacer estudios genéticos. Y aprovechando, porque ustedes son el único hospital que tienen unidad de genética. Y la verdad que en el Seguro Social, donde estoy, en el IX, pues tengo por servicios contratados, pero no tengo una unidad de genética como cuentan ustedes. Entonces, la verdad que pareciera inalcanzable el hacer los estudios genéticos,
pero creo que todo es posible. Entonces, al menos tienen que pensarlo, al menos tienen que sospecharlo. Y luego me pueden preguntar, mire, pero ¿por qué hacer un estudio genético? Porque en el caso de Rodolfo, pues ¿para qué si no tiene cura? ¿Verdad? Ustedes saben qué significa para estas familias darles una sensación de alivio porque saben qué le pasa a su paciente. Y si se dan cuenta, ya habían pasado con 4 neurólogos pediatras. Entonces yo era la 5ª neuróloga que visitaban y ellos querían una respuesta. Entonces para ellos fue una sensación de alivio acabar con esta odisea diagnóstica. Aparte, esta familia sí tiene una educación universitaria. Ellos contactaron con una asociación de agenesia del cuerpo calloso en España. Entonces, para ellos también es una sensación de alivio porque el conocer de que tengan otras familias que estén pasando por lo mismo, que tengan algunas otras experiencias, que hay unos niños que están peor o mejor con el desarrollo, esto también anima a las familias, les da ideas, los motiva para que ellos puedan tener esa sensación de ser comprendidos por otras familias que están pasando por lo mismo. O sea que la verdad, esto va más allá de que nosotros tengamos nada más un diagnóstico. Además, nos ayuda para proporcionar a las familias que tengan este consejo genético y que ellos sepan si quieren o no tener más hijos. En este caso, la familia de Rodolfo ya no quería tener más bebés. Y luego, al que nosotros identificamos la causa, ya sea cromosómica, por deleción, duplicación o por una mutación genética, esto a nosotros nos ayuda en algunos casos porque hay muchos ensayos clínicos con varias enfermedades y esto nos ayuda a nosotros proporcionarle a las familias estas herramientas de que se están haciendo en el mundo ensayos clínicos y que la medicina sigue sin duda evolucionando y que para ellos les da una puerta como de una esperanza, ¿verdad? Y resultados a largo plazo. Y aparte esto evita de que el paciente le sigan haciendo más estudios, porque miren ustedes, bien podía pasar de que a Rodolfo se le volviera a repetir tomografía, se le volviera a repetir resonancia, que siguiera con las convulsiones y de que ellos no entendieran qué estuviera pasando y que se le volvieran a pedir muchos estudios y que nadie pensara en algo genético. Entonces, esto también está muy, muy claro, pues. Y también está claro que si con el microarreglo no hubiera salido nada, este niño se le tenía que hacer otra prueba, ¿verdad? Y lo que está descrito en la literatura es hacer un exoma, una secuenciación de exoma. Entonces, sí había un plan con él, entonces todo lo genético a la larga termina siendo muy importante para las familias. Y bueno, para hablar del diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas, al inicio les expliqué de que el primer paso era identificar cuando tenés una crisis epiléptica o cuando estás frente a trastornos o eventos paroxísticos no epilépticos y esto es porque sí lo tenemos que tomar en cuenta, porque esto es muy frecuente y la incidencia es muy elevada. Y estos trastornos, como se conocen, TPNE, van a imitar una crisis epiléptica y generalmente va a ser, sus características son bruscas y la duración es muy corta, pero a diferencia de una crisis epiléptica, pues no va a haber una disfunción hipersincrónica normal del cerebro. Es importante, la historia clínica siempre va a ser importante, ver cuáles son los desencadenantes, ver qué sintomatología previa al evento presenta el paciente, qué sintomatología posterior presenta, y lo que sí es súper importante, porque ahora todos cuentan con teléfono móvil, es de que puedan hacer videos caseros y que a nosotros nos los puedan enseñar y decirle a las familias, mire, grabe los episodios, ¿verdad? Tenemos que preguntar la historia familiar, ver si hay antecedentes en la familia, ver si hay antecedentes cardíacos, hay que antecedentes psiquiátricos pueden haber, si alguno de la familia también lo presentó. La exploración física que tenga el paciente, en general, esto va a ser normal, ¿verdad? Pero nosotros siempre lo valoramos, sobre todo en los síncopes, hacer una valoración con cardiología. Y nosotros valoramos hacer exámenes complementarios si tenemos duda. Sí tenemos dudas. Si no queda muy claro el episodio, el paciente tiene retraso global del desarrollo, ya uno está poniéndole más puntos a que vaya a ser una crisis epiléptica y no sea algo transitorio. Este es un caso de un lactante, si no estoy mal, es una niña de 7 meses que la mamá estaba muy angustiada porque hacía estos movimientos. Si se dan cuenta, hace como movimientos de brazos, pero ella sigue viendo lo que su mamá le va dando
¿verdad? En ningún momento hace pérdida del conocimiento, no presenta otro síntoma, ni nada, ¿verdad? Entonces, con este video casero que muestra la mamá, no puedo repetirlo, pero este video casero, pues yo lo orienté como shadowing attack, que son crisis de estremecimiento. Y esto es muy frecuente en los lactantes, ¿verdad? La nena, la exploración neurológica totalmente normal, no había ningún signo que llamara la atención, un desarrollo neurológico para su edad normal, pasado con escala, todo normal. Entonces, era un shadowing attack. Es una nena que no se le iba a hacer ningún estudio. Esto ya estaba claro, pero claro, la mamá estaba muy agobiada. Entonces, para cada edad, ¿verdad? Ya sea en el periodo neonatal, lactante, adolescente, pues vamos a encontrar ciertos tipos de trastornos paroxísticos. Lo importante no es aprenderse todos, pero sí lo importante es tenerlos en cuenta porque, como les decía, esto puede ser mucho más frecuente que las crisis epilépticas, ¿verdad? Esto sí determina, porque hay veces que termina siendo muy difícil determinar si está haciendo una crisis epiléptica o no. O sea, hay casos donde yo lo tengo muy fácil, pero hay otros que de verdad que queda mucha duda y a veces no termina haciendo nada. Pero sí, en esos casos de dudas donde uno tiene que hacer más estudios. Cuando sea así, siempre, de verdad que el consejo siempre va a ser de que deriven al paciente, ¿verdad? Que lo manden a la especialidad. A menos que no tuvieran especialidad, pues sería diferente, pues ya pueden contarle a algún neurólogo que tengan que le tengan confianza, ¿verdad? Que sea más fácil si el paciente no puede llegar a una clínica de neurología. Y bueno, en cuanto al tratamiento, eso de la primera crisis epiléptica, eso es algo que creo que ya todos lo saben manejar. Es muy fácil cuando actuamos ante la primera crisis epiléptica en los primeros 5 minutos. Y les digo que es fácil porque, primero, si tenemos la primera crisis epiléptica en el paciente, empezamos como siempre, la estabilización. Si estamos en el hospital, que obtengan una vía endovenosa, ¿verdad? Y el paso a seguir después de la vía endovenosa es de que le puedan administrar una benzodiazepina. Acostúmbrese siempre a preguntar dónde estén, qué tienen, si tienen midazolam o diazepam, ¿verdad? Esto sí es algo que siempre hay que preguntar para ver qué es lo que tenemos y tener en cuenta cuál va a ser la dosis que vamos a administrar, porque esto a veces no lo tenemos nosotros y cuando pasan estas cosas, pues uno se pone también nervioso, la gente se pone nerviosa, entonces queremos hacer todo rápido. Entonces sí es importante saber qué tipo de droga es la que tenemos de benzodiazepina. Si hay un aborto de la crisis cede, pues que es en la mayoría de los casos, pues nosotros tenemos que hacer toda la historia clínica, orientar si es una crisis epiléptica, si no es crisis epiléptica, porque pueden llegar jovencitos a la urgencia que no estén teniendo una crisis epiléptica, pero es súper difícil porque cuando tú los ves, los papás gritando, el niño mal, pues entonces uno pues les administra el medicamento, entonces hay que hacer bien la historia. Y luego nuestro siguiente paso es saber que si tenemos una crisis que ha sido provocada por algo desencadenante, ver si es por fiebre, si fue por trauma o por algún tóxico, una droga. Y bueno, y hacer todo el abordaje que ya dijimos, ¿verdad? Hacer las analíticas, glucosa, electrolitos y bueno. Y si es una crisis epiléptica y no es provocada, pues es cuando nosotros sí tenemos que hacerle en neurología, pues ya le tenemos que hacer mucho más estudios, electroencefalograma, resonancia magnética cerebral, luego valoramos si le empezamos algún tratamiento o no, pero esto ya los especialistas lo manejamos. Y bueno, ¿y qué pasa si la crisis epiléptica no cede? Y eso es lo que más estresa, porque en la primera decimos, bueno, ya está, una dosis de benzodiazepina y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando esta no cede? Entonces sí tenemos que tener en cuenta lo del estatus epiléptico, porque esta sí es una urgencia y es una urgencia frecuente. Y sabemos que puede ocurrir en el contexto de epilepsia, puede ser sintomático de una amplia gama de etiologías subyacentes, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de un estatus epiléptico es que podamos instaurar un tratamiento rápido, simultáneo, que podamos estabilizar al paciente y que podamos nosotros identificar alguna condición o la condición que sea su desencadenante o el disparo de estas crisis para que las crisis terminen, ¿verdad? Entonces, la definición de estatus epiléptico es la de una crisis epiléptica que persiste por un tiempo de 30 minutos o que el paciente durante esos 30 minutos te está haciendo varias crisis y no recupera el estado de conciencia. A esto se le llama estatus epiléptico. Y bueno, años atrás, la ILAE hace la propuesta en cuanto a considerar el tratamiento.
y pone pues el tiempo 1 y tiempo 2, y el tiempo 1 lo hace, que significa, es el tiempo que se determina en que va a ser muy probable que si en este tiempo el paciente persiste en las crisis, esto no va a parar, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo 1. Y el tiempo 2 se determina porque es el posible, el tiempo que el paciente pueda presentar un daño neuronal. Entonces, en el tiempo 1 ya se tiene que iniciar tratamiento y en el tiempo 2, pues ya se tiene que controlar ese estatus epiléptico. Y fíjense que según el estatus epiléptico, si es generalizado, si es focal o si es no convulsivo, pues los tiempos van cambiando. Yo creo que cuando tú tienes un estatus epiléptico focal, y esto ya es muy evidente a ustedes, entonces es como más fácil de reconocerlo. Y cuando creo que lo más difícil es el estatus epiléptico no convulsivo, el paciente no presenta ningún síntoma, totalmente alteración del estado de conciencia, los padres no te saben decir nada, entonces creo que este es el más complejo, digámoslo así. En cuanto a tiempo 1 dice que se puede instalar tratamiento hasta los 10-15 minutos y el tiempo 2 es desconocido, imagínense. Entonces, sí es importante pues tomar en cuenta estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a las etapas del estatus epiléptico, en el estatus epiléptico inicial, en los primeros 5 minutos ya se tiene que iniciar pues el tratamiento. Cuando es un estatus establecido, ya es en los primeros 30 minutos, ya hay daño neurológico. Al estatus epiléptico refractario, pues ya va a persistir las crisis a pesar de que se le ha administrado las benzodiazepinas, o ya hemos utilizado un segundo fármaco para las crisis y sigue con las crisis, ahí no mejora. Y el estatus superrefractario, que ya empezamos a utilizar las benzodiazepinas, los amnésicos, y esto va por tiempos. O sea que la secuencia en cuanto a los tiempos sí va a ser muy determinante, ¿verdad? Entonces, en el tiempo 0, en urgencia, sabemos que tenemos ya lo que ustedes, creo que en pediatría, yo creo que esta clase es de residentes de 3er grado, pero esto es como nuestro pan de cada día, porque sí sabemos cómo actuar en el servicio de urgencias, pues ya sabemos que tenemos que proteger la vía aérea, respiración, circulación, monitorear al paciente y bueno, intentar canalizar, hacerle las analíticas de base. A los 5 minutos ya nosotros tenemos que tener la vía endovenosa. Si no tenemos vía endovenosa, sabemos que podemos usar la vía oral o la rectal, ver qué medicamento tenemos para saber qué tipo de dosis vamos a tener, ¿verdad? Es nuestra primera dosis de medicamento. Y a los 10 minutos, si la crisis persiste, ya vamos con la segunda dosis de medicamento. Nada más. Solo usamos 2 dosis de benzodiazepinas. Si esto no mejora, de los próximos 15 a los 30 minutos, pues vamos a utilizar el primer fármaco y segundo fármaco. Entonces, hay que saber qué tipo de fármaco tenemos, si tenemos ácido valproico, levetiracetam, fenitoína o fenobarbital. Para cada uno, sobre todo el ácido valproico y la fenitoína, existen contraindicaciones. El ácido valproico, si el paciente tiene alguna hepatopatía o tiene algún error innato del metabolismo, que esto del error innato del metabolismo lo veo más difícil que tengamos el diagnóstico. No sé cómo estén en el Roosevelt, pero sí lo veo un poquito más difícil tener el diagnóstico, a menos que la familia ya lo sepa, ¿verdad? Y la fenitoína, pues en caso de alteraciones cardíacas, que sabemos que está contraindicado, pero sí tenemos que saber qué medicamento es el que contamos. Si la crisis persiste, si utilizamos alguno de estos 3 en la primera línea, ¿verdad? El segundo fármaco no vamos a utilizar el que usamos de primera línea, ¿verdad? Ya usamos el segundo fármaco, aquí están las dosis. Esto es un protocolo de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Y bueno, aquí habla de considerar la piridoxina, pero esto pues los errores innatos del metabolismo, pero creo que en los hospitales no es de muy fácil acceso, ¿verdad? Y bueno, si ya tenemos un estatus epiléptico de 30 minutos que no ha resuelto con las 2 dosis de benzodiazepinas, los 2 fármacos que se le han administrado, es un paciente que tiene que entrar a terapia intensiva. Lo ideal sería que sí recibiera una monitorización de electroencefalograma este paciente, sí habría que monitorearlo, pero sabemos de que esto no, en la mayoría de hospitales esto no es posible. Y ya se inicia el tratamiento con midazolam, propofol, el tiopental, según ya el protocolo que maneje cada hospital, ¿verdad?
Y en cuanto al tratamiento que le damos a los pacientes, póngale cuando ha tenido su primera crisis epiléptica, esto ya depende de neurología, pero si ustedes en algún momento les toca decidir, primero valoren la causa, valoren si esta fue una crisis no provocada, si fue una crisis provocada, valórenlo, si ya le hicieron más estudios electroencefalograma, lograron hacerle resonancia como para poder valorar qué tipo de fármaco vamos a utilizar y qué riesgo de recurrencia según lo que tú tengas de estudios es que va a tener el paciente. Y el uso del medicamento lo vamos a valorar según la edad, si es hombre o si es mujer, el tipo de crisis que tenga, ya sea clínica o los hallazgos electroencefalográficos que tengamos y si tenemos alguna resonancia magnética cerebral o no, si existe alguna comorbilidad asociada o no, porque hay fármacos que pueden irritar más al niño. Entonces, esto sí ya va mucho de la especialidad de neurología, pero esto es como para, digamos, de manera general, para que lo sepan. Y bueno, este esquema la verdad que es muy como representativo porque según el tipo de crisis epilépticas es que nosotros podemos darle el tratamiento a los pacientes. Hay fármacos que se utilizan para crisis focales y generalizadas, hay unos que solo se utilizan para las focales y tenemos que ser conscientes que en Guatemala no contamos con todos los medicamentos, no contamos con muchos medicamentos de la nueva generación que sí cuentan otros países, entonces a veces nos vemos muy limitados. Entonces, lo que sí fijo es muy frecuente que usemos fenobarbital, fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Pero cuando cualquiera de estos falla, es que los mandan entonces con el neurólogo para que mire qué hace, ¿verdad? Entonces, para que sepan, ¿verdad? El medicamento que utilicen, tienen que saber qué efectos secundarios tiene y el levetiracetam y ácido valproico son dos de los medicamentos que se utilizan de amplio espectro, se utilizan para focales, para generalizadas, la verdad que los medicamentos van para todo tipo de crisis, van muy bien. Acostúmbrense a las dosis, no utilizar el 1.7, 1.6, porque esto es muy complicado para los papás. Consideren de que es un tratamiento que se va a tomar a largo plazo, entonces tiene que haber adherencia al tratamiento, entonces no se lo pongan difícil, ¿verdad? Si es 1.6, 1.5 o pónganselo a 2, pero no se lo pongan 1.6, 1. Tal. Y otro es los horarios, ¿verdad? La mayoría de fármacos se maneja cada 12 horas, ¿verdad? Que se lo den en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y es así, porque es un medicamento que si se va a tomar a diario, seamos conscientes de que si a nosotros nos pasara que tomáramos un medicamento difícil, que no lo tomemos cada 8 horas, lo haríamos los primeros 2 días, después pues se nos olvidaría. Entonces, démosle esa factibilidad para que las familias tengan este tipo de adherencia a los tratamientos. Y bueno, en resumen, primero tenemos que determinar si tenemos un paciente, si tiene o no tiene una crisis epiléptica. Si tiene una crisis epiléptica, tenemos que saber describir qué tipo de crisis tiene y si podemos orientar a qué tipo de epilepsia puede tener y si lo podemos orientar a un síndrome epiléptico por los datos que tengamos. Dejemos de escribir en las historias clínicas, es un síndrome epiléptico, creo que le ponen síndrome epiléptico a estudio, y ni siquiera ponen si tiene tomografía, resonancia, si el niño tiene un desarrollo normal o no. Entonces, a la larga, estos diagnósticos no se utilizan, no están bien puestos. Y bueno, si tenemos crisis epilépticas que sean provocadas, evidentemente que tenemos que estudiar la causa. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, sí tenemos que tener muy claro como pediatras cuáles son las indicaciones que se manejan para pedir tomografías de urgencia, cuando se pide resonancia magnética cerebral y cuando tenemos que pedir un electroencefalograma, ya sea ambulatorio o de urgencia. Sobre todo lo de urgencia, que esto pasa mucho en lo privado. Y bueno, en los estatus epilépticos sabemos de que, como ya he dicho, tiene que haber una instauración rápida de tratamiento, siempre tenemos que ver que el paciente esté estable, identificar cualquier causa que vaya a ser la precipitante para que podamos nosotros lograr el control de las crisis. Y pues solamente. Y no sé si tienen dudas, sí me gustaría que si tienen dudas me los dijeran. La verdad que esta es una clase básica, pero que de verdad que es tan básica, pero tan cosas básicas y lo tenemos que aprender a manejar, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda, si tienen algún comentario.
Va, Carlitos. Gracias, ahí nos vemos en las próximas. Va, pues, Dios.